Nuestro vaticinio para este video: se van a ver cada vez más marcadas las diferencias entre dos tipos de izquierda que surgen en América Latina. Por ejemplo, entre la que representa Gustavo Petro, recién electo presidente de Colombia, y la que representa un señor como Maduro, que se encuentra en Caracas. Bienvenidos a Humano en Sociedad, porque nada humano nos es ajeno. Hay varias preguntas sobre el ambiente. ¿Representan lo mismo un señor como Díaz-Canel, Daniel Ortega y Gustavo Petro en Colombia o Gabriel Boric en Chile? Si no fueran lo mismo, ¿cuáles son los principales puntos diferenciadores? ¿Qué los une y qué los separa? ¿Qué escenarios podemos escuchar y esperar al respecto? Tales preguntas van a ser respondidas en esta emisión de Humano en Sociedad, porque aquí vamos a abordar el análisis de inmediato. Cometen un error quienes desde el lado conservador, neoliberal o de derecha meten en un mismo saco a figuras como el mandatario que se encuentra en Caracas, Nicolás Maduro, al que recién toma la batuta desde Bogotá, Gustavo Petro. Tienen serias diferencias. No es lo mismo un Gustavo Petro, un Gabriel Boric, a los planteamientos, lineamientos y procedimientos que tienen señores como Daniel Ortega, ya nombramos a Maduro, o Díaz-Canel de Cuba. Son distintos, y cuando los meten en un mismo saco, benefician a los más anacrónicos, los últimos nombrados, y perjudican la posibilidad de que la sociedad aísle a personas con características de una izquierda, ya dijimos, anquilosada. Muy bien lo dijo en su libro Teodoro Petkov, ese sabio que supo vaticinar la caída de la Europa del Este, o en todo caso del sistema soviético, con el famoso libro Checoslovaquia, el socialismo como problema. Luego dijo recientemente, antes de pasar a la dimensión de la luz, antes de su fallecimiento, las dos izquierdas, porque hay dos izquierdas que son claramente diferenciadas en la expresión de Latinoamérica en especial. Una cree en la alternancia del poder, una valora todo el esquema democrático, y cuando cree en la democracia y cree en la alternancia del poder, entiende lo de los ciclos. La otra pretende hacerse con el poder de forma permanente, prolongada, una obsesión por el mantenimiento o la conservación del poder que lo lleva a asumir posturas conservaduristas y que terminan estas posturas, por cierto, en un carácter reaccionario que lo asemeja a ciertas gestiones de ultraderecha. En todo caso, esta izquierda que hace maniobras o practica una serie de procedimientos que patean los esquemas democráticos. Pero hablemos entre Petro, pongamos dos figuras que son vecinas y sumamente relevantes. Petro, que recién acaba de ganar la elección en junio de este año 2022 en Colombia y asumió recientemente en agosto la batuta, la presidencia de esta importante república, y su vecino, Nicolás Maduro, quien hace lo propio de ejercer el mando desde Caracas, Venezuela. Hay 4 diferencias centrales. La primera, la postura frente a la catástrofe medioambiental. La de Petro es muy clara y elocuente, y además trata de llevarlo a la práctica. Comienza con el mismo nombramiento de los funcionarios, de los ministros, de su gabinete, figuras que tienen trayectoria de defensa del medio ambiente, que plantean un nuevo modelo de sociedad que conviva con mayor respeto desde un esquema de sustentabilidad con el entorno medioambiental. Diferencia de Maduro,
cuyo único requisito es que sean colaboradores acríticos. También en torno a la catástrofe medioambiental, o por lo menos evitarla o intentar evitarla, está los subtemas de las energías fósiles versus las energías limpias. Gustavo Petro ya acaba de poner una serie de límites y desincentivos a el tema petrolero y particularmente al fracking, que es la fractura de la corteza terrestre para extraer petróleo. El gobierno que ejerce desde Caracas, por el contrario, no está tomando ninguna preocupación en torno al cuidado del medio ambiente a la hora de explotar los recursos petroleros y por el contrario quiere maximizar la explotación petrolera para tratar de resolver sus finanzas. Profundiza la matriz energética basada en combustibles fósiles con tal de tener recursos que le permitan amainar las dificultades fiscales y con ello mantenerse en el poder. Segundo gran tema: represión, autoritarismo y presos políticos. Gustavo Petro en la década de los 80 fue preso político, al igual que lo fue José Mujica, Pepe Mujica, y ellos tienen un rechazo natural, un escozor al tema de los presos políticos. Lo ha dicho claramente Petro en varias de sus intervenciones. El autoritarismo y la figura de los presos políticos le parece algo negativo, aborrecible. Caracas, por el contrario, colecciona centenares de presos políticos. Para el momento de grabar este video, más de 250 seres humanos se encuentran presos, secuestrados por sus ideas en mazmorras del régimen que dirige desde Caracas. Por tanto, la posición frente al adversario se distingue muy claramente en este tema de las dos izquierdas. La izquierda anacrónica, anquilosada, reprime por la libre, reprime a todo aquel que se atreva a disentir, incluso muy cercanos seguidores, como el general Rodríguez, que se encuentra secuestrado en Caracas, el general Baduel, quien incluso falleció en manos del propio Estado, que le tenía capturado por años, mientras que figuras como Pepe Mujica desarrolló más de una gestión y siempre fue respetuoso del adversario. No se cuentan en sus gestiones ni presos ni perseguidos políticos. Lo propio ha hecho hasta ahora el señor Gustavo Petro, quien comenzando su gestión le tendió puentes a adversarios políticos muy duros, muy fuertes. Se reunió con el mismísimo Uribe Vélez, de tal manera que trata de distender, de bajar la tensión, de generar un ambiente distinto con sus adversarios políticos. Tercer punto. La dijimos antes, la mencionamos y ahora ratificamos: la alternancia en el poder. La izquierda anquilosada, antigua en sus ideas, que le llaman del siglo XXI, pero realmente tiene visos del siglo XIX, en todo caso de un conservadurismo medieval, hace uso del sectarismo, una visión totalitaria en la que el grupo que está enquistado en el poder, que tiene secuestrado ese ente, esa entidad, esa infraestructura que es el Estado, que debe ser para el equilibrio y para el bienestar de todos los integrantes de la sociedad, la izquierda anquilosada la usa para perseguir al adversario, tratando de impedir la opción de alternancia en el poder. La izquierda plural, la izquierda democrática, la izquierda de avanzada, la izquierda moderna, entiende la alternancia del poder como algo natural de los procesos democráticos. Cuarto punto: la corrupción. Hay una crítica en buena parte de la izquierda democrática latinoamericana, en ese progresismo de avanzada,
que cree en el equilibrio entre el emprendimiento particular, las empresas privadas, el desarrollo sustentable y la agenda social, que siempre debe tener relieve, por supuesto, porque se trata de seres humanos y no de máquinas, el escenario en el que se gobierna, en el que se ejerce el espacio o el que se ejerce los asuntos de interés público. En la corrupción que se plantea en la izquierda anquilosada, pues hay una venia, hay un dejar hacer, hay un voltear a un lado, hay un mecanismo en el que se malpaga a los funcionarios públicos, a toda la estructura del Estado, pero luego hay unas prácticas terribles de cobros indebidos, ilegales, de manejo de cuentas ilegales, irregulares, y hay un nuevo riquismo por parte de determinados funcionarios que escandaliza a la izquierda realmente democrática, a la izquierda de avanzada, a la izquierda moderna. El propio Gustavo Petro ha señalado la corrupción en el gobierno venezolano como uno de los graves problemas que está viviendo esa sociedad en estos momentos. Cuando hablamos de la diferencia entre estas dos izquierdas, tomemos un ejemplo: la invasión de las tropas de ocupación rusas en Ucrania. Gabriel Boric, gobernante de izquierda que se encuentra al mando en Chile, se ha pronunciado claramente en contra de esa práctica de enajenación, esa práctica abusiva, esa práctica además criminal. Gustavo Petro supo decir en la toma de posesión: estamos en contra de todo tipo de invasión. Rechazamos cualquier invasión, todo tipo de invasión. Sin mencionar el caso concreto de Ucrania, pero en medio de este contexto, naturalmente quedó muy marcado el mensaje. Por el contrario, el gobierno que hace vida en Cuba, Nicaragua y Venezuela tiene una posición que ya observamos, si no ambivalente, peor aún, de apoyo a la invasión imperialista rusa en el suelo independiente ucraniano. Puede saberse que los dirigentes de cada una de estas dos versiones de la izquierda tienen elementos contextuales que les hacen más marcada una conducta u otra. Hay condicionantes, entorno, evolución, trayectoria. Por ejemplo, lo que proviene en Venezuela tuvo que ver con un golpe de Estado ocurrido en 1992. Bueno, dos golpes de Estado que ocurrieron entonces, tanto en febrero como en noviembre de ese año, y la resultante hasta el presente viene de ese golpe de Estado, o de esos golpes de Estado, que son actos violentos, actos de horror, actos de arrebato, que luego tuvieron un pronunciamiento electoral, pero hay una génesis golpista allí. El señor Gustavo Petro, por ejemplo, viene de una acción electoral, a pesar de haber protagonizado una participación en la guerrilla M-19, ese movimiento luego, en el comienzo de los 90, pasó a la vida civil, a la participación en la sociedad, en la dinámica política, y Gustavo Petro ha tenido una trayectoria de participación electoral parlamentaria, senatorial, en la alcaldía de Bogotá, fue removido, luchó internamente, luego compitió en la presidencia de la República de forma democrática una vez, dos veces y una tercera vez en la que ganó y asumió la presidencia en este año 2022. Como vemos, en Latinoamérica hay dos izquierdas claramente diferenciadas.